Buen día para todos los estudiantes de la institución educativa Samari, que le habla la docente Jennifer Ruiz Navarro, y a continuación les explicaré cómo desarrollar esta primera guía del segundo periodo para los grados séptimos. Como contenido tenemos Introductions, Grammar and Examples, Guide Explication and the End. Entonces está la introducción, la gramática y algunos ejemplos y la explicación de la guía y por último el final. Introductions. Para esta introducción encontraremos los estándares, que es comprendo descripciones orales sobre una situación, persona, lugar y objeto. El tema es countable and uncountable nouns. Eso quiere decir contable y no contable. Los elementos contables y contables. Grammar. Para la gramática, antes de iniciar, vamos a tener en claro cuáles son los countables and uncountables. Entonces, los countables son las cosas que podemos contar y uncountables los que no podemos contar, como por ejemplo, primero con la countable, apple, car, duck, and star. Y siempre para una pregunta, para decirnos cuántas, va a ir acompañada con el how many. Como how many stars can you see? ¿Cuántas estrellas pueden ver? Yo puedo ver 3 estrellas. I can see 3 stars. Por otro lado de uncountable tenemos water, bread, happy and grass. Y esas van siempre acompañadas con el how much, que es lo mismo que dijimos con el how many, pero la misma traducción, pero en este caso ya es específicamente con los elementos que no se puede contar. Entonces, un ejemplo, how much bread do you have? ¿Cuánto pan tú tienes? I have one loaf of bread. Tengo una rebanada de pan. Bueno, vamos a enfatizarnos un poco más acerca de los contables. Como les dije al principio, contables son los elementos que se pueden contar como an apple, an school, picture, and a picture. One picture, two picture. ¿Qué otro elemento se debe de tener en cuenta? Que siempre se va a utilizar con los verbos en forma singular y plural como el there is, there are o those are. Y el noun va acompañado con ciertos elementos para referirnos a singular o referirnos a plural. En el ejemplo del book, que encontramos there is a book on the table, va acompañado con la A para referirnos a que es algo singular. El those house are very big aren't they? House es el elemento que se puede contar, que significa casa. Se le agregó la S porque nos estamos refiriendo a varias casas. ¿Listo? Otro elemento, como les expliqué anteriormente, va el a, and, de, my en la parte singular. Entonces siempre se acompaña con la a o an para referirnos al elemento. En este caso con umbrella va acompañado con la an. ¿Por qué? Porque la palabra umbrella inicia con la U. En la siguiente también nos indica que va a ir acompañado con some, any, many, few, in the plural. En la parte plural, cuando se refiere más de uno, siempre va acompañado con el some, any, pero ¿qué significa algunos? Many significa muchos y few significa pocos. Y esto, un ejemplo es I love some carrots. Recuerda, cuando estamos hablando en plural, el carrots, que es lo contable, se le agrega la S. Entonces vemos algunos elementos como girl, cat, some books. Uncountable nouns. En las partes de los elementos no contables, ya es lo contrario del otro. Son las cosas que no podemos contar. Como ejemplo, sugar, information, water, understand. Azúcar, información, agua y entendimiento. No los podemos contar. Una de las reglas dice que siempre va a estar acompañado con un verbo singular, es decir, que siempre va a ir con there is. Si se fija en water, que ahí estamos hablando en forma plural, por el some, el water no va acompañado con ninguna S, va solamente water. Entonces, there is some water in that picture. Hay algo de agua en that picture. En lo siguiente, dice que no va acompañado con 1, 2, 3, 4, o sea, con contenidos así, aclarando la cantidad,
sino que va directo con el noun. Entonces, por ejemplo, can you hear music? Music es el elemento incontable y por tal razón no va acompañada con ninguna. En la siguiente nos dice, al igual que el contable, va acompañada con some y any, pero lo que cambia es la palabra de much and little. Much es mucho, little es poco. En este caso, como vemos en el ejemplo, nos dice there is a little information about the weather. Acá quiere decir que hay poca información acerca de los climas. Y por último, tenemos que hay algunas excepciones cuando se puede utilizar la A, 1, 2, 3, o sea, como 1, 2 y 3. Y es cuando nos estamos refiriendo al contenido de esos elementos, como por ejemplo una copa de agua, una copa de vino, un vaso de agua, unas botellas de leche. Todo eso es cuando ya estamos hablando en un contenedor. Entonces, un ejemplo que no está ahí es can I have 2 tips, please? Ahí se está haciendo referente que es 2 cups of tea. ¿Listo? En la siguiente actividad, en la siguiente explicación encontraremos más a fondo la explicación de a, and, some y n. Esa la vamos a necesitar para desarrollar esta guía. Entonces, el a y and, como vemos en el ejemplo, a es cuando la siguiente palabra inicia con una consonante y and es cuando la siguiente palabra inicia con una vocal, como en el ejemplo que dice there is a plum and there is an apple. Entonces, hay un plum y hay una manzana. ¿Listo? Some, ¿qué significa some? Some se utiliza para las dos, que significa algunas. Entonces, se utiliza para ambos. Recuerden que there is some sugar significa hay algo de azúcar. O there are some apples, hay algo de manzana, hay muchas manzanas o hay algunas manzanas. ¿Listo? Any significa forma negativa y a veces se utiliza en interrogativa, pero el más común es en negativa. Entonces, un ejemplo es there isn't any sugar. There aren't any apples. O sea, siempre cuando estamos negando, se utiliza el any para ambos lados. Listo, vamos a hacer una práctica. Entonces, para eso vamos a mirarnos las palabras después de la línea. Entonces, como vemos acá dice Jan Prams. Prams termina con S, por tal razón iría con, ¿cuál creen ustedes? A, an, or some. Muy bien, iría con some. Ya en umbrella, como vimos el ejemplo anterior, se va con la N porque umbrella inicia con la U. Entonces luego, new phone. Entonces con new phone vamos a utilizar la A. Estamos refiriendo a un nuevo celular. Entonces por tal razón es con la A sola, porque no hay una S al final. Luego potato, que es una papa. Entonces se utiliza la A porque no hay una S ni una ES para referirnos a varios. En la siguiente, the garlic significa es un elemento no contable, por tal razón se utiliza some a lo que nos estamos refiriendo. En la 6, como les dije, T es algo incontable, pero ¿qué pasa? Entonces nos están diciendo que es una copa de té. Entonces están hablando de un contenedor. Entonces, por tal razón, ponemos la A para indicarnos que es un contenedor. Y por último, en la 7 tenemos la AN, porque idea inicia con la I, y ya que por eso se pone la AN. Y por último, some, como el ejemplo, en este caso sí se utiliza to porque more se están pidiendo es más, algo más de té. Entonces, por tal razón se utiliza el some. Guía. En esta parte de la primera exploración que encontramos, vamos a responder las preguntas que están ahí, en la cual nos indica que está en español y en inglés.
y nos indica que tienen que escribir 7 elementos de cosas contables y 7 elementos de cosas incontables y definirme qué entienden ustedes por contable y no contable. ¿Listo? En la parte del vocabulario vamos a ver unos ejemplos, unas imágenes en la cual hay algunos elementos para que ustedes tengan un poco más claro de qué son los contables y los no contables. Y la instrucción dice, are countable and uncountable words? Put the words in the correct category. ¿Son las palabras contables o incontables? Compon las palabras que están en el círculo dentro de la categoría correcta. Entonces, para ello, vamos a ver en la siguiente hoja lo que encontramos. Esta es la parte que debemos de resolver. La anterior es como el ejemplo que teníamos para cómo acomodarlos o recordar cuáles son los contables y cuáles son los uncontables. Entonces, en el círculo que vemos abajo de cada cuadrito, vamos a transcribir esas palabras y ubicarlas en donde corresponden. Por ejemplo, en la primera tenemos a dog. Dog significa perro. Por tal razón, lo podemos contar. Iría con countable. Y ahí en ese cuadrito vamos a escribir la palabra dog. Y así sucesivamente vamos haciendo las palabras acomodando a cada una de las dos cuadros. En la siguiente actividad tendremos el Reading Comprehension que dice Read the following text and answer the question. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas. Aquí les voy a colaborar con una, que es la primera, que es What do they have for breakfast? Eso significa que hacen ellos, que tienen para el desayuno. Entonces, acá nos debemos de concentrar porque hay una frase en la que encontramos la última palabra que es breakfast, pero nos están haciendo la descripción de ese desayuno tradicional que ellos frecuentemente hacen. Pero eso no quiere decir que ellos lo hacen todos los días, usualmente. Eso es como una información extra que nos da. Pero si se fijan en más adelante, donde dice, we usually have a glass of milk, eso quiere decir que esa es la respuesta. Nosotros usualmente tenemos un vaso de leche con pan y mortadela de cereal y a veces como diferentes elementos que utilizan. Eso es lo usual que ellos hacen. Por tal razón, esa es la respuesta, pero que lo cambiamos. No vamos a poner we porque no es a nosotros los que nos están preguntando, sino que la respuesta es they. Entonces, lo único que cambiamos es a la persona. Entonces, ahí colocamos they usually have a glass of milk with bread and butter or cereals like corn flakes. En la siguiente parte es con la que hicimos la práctica, entonces tenemos que mirar que después de la línea tenemos la palabra, esa palabra la tenemos que mirar si inicia con una consonante, con una vocal, o si al final tiene una S para que hable de plural para utilizar el son. Recuerda, a y an forma singular y some es cosa de plural. Entonces un ejemplo con la primera, banana. O sea, es una banana. Por tal razón, inicia con la B. Ahí pondríamos la A. Muy bien. En esta siguiente actividad, en el segundo punto de esta actividad del writing, tenemos la siguiente introducción que dice, look, picture, write the name, then write C for countable and uncountable nouns. Mira las imágenes y escribe el nombre, luego escribe la C para sustantivos contables y la U para los sustantivos no contables. Recuerden, la C para lo contable y la U, dos elementos que no se pueden contar. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la banana sí la podemos contar, por tal razón se escribe el elemento que es banana y se escribe la C que es contable. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos haciendo con cada una de las imágenes. Y uno de los últimos puntos tenemos el Project Word, que dice, elabore un collage con la imagen, con los productos de la tienda, usando contables y no contables. Entonces vamos a revisar en nuestra tienda más cercana
o los elementos que ustedes tengan en la nevera y de acuerdo a ellos van a hacer de acuerdo con lo que ustedes tienen, van a dibujar, colorear, cortar, hacen ese pequeño collage, así como vemos en el ejemplo, y los clasificamos. ¿Cuáles son los uncountables y cuáles son los countables? ¿Listo? Recuerda que hay que implementar palabras en inglés, o sea, los elementos que tenemos así, y dibujarlos si lo quieren dibujar o si quieren más bien también pueden recortar y pegar elementos que ustedes pueden ver. ¿Listo? Lo pueden realizar en blog, lo pueden hacer en papel iris o en cartulina, donde ustedes más les faciliten. Y por último, tenemos un extra point. Esos son para un punto extra. Es relacionado con algo que celebramos en día de marzo. De esas son The Happy Woman's Day. Entonces, como vemos, la inscripción dice, complete the crossword with the following clues. Completa el crucigrama con las siguientes pistas. Ahí tenemos varias pistas, varias descripciones, pero si se fijan acá tenemos las palabras claves. Esas son las palabras claves que debemos de acomodar de acuerdo a las instrucciones que nos dan y nos indican en cada uno en inglés. ¿Listo? Entonces simplemente es ubicar qué palabra corresponde a la descripción y al número de cada uno de los crosswords del crucigrama. Listo. Esta es mi explicación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, se pueden comunicar con cada docente respectivo de su serie. Thank you very much. See you later. Bye bye.